Estamos en el año de 1949, Washington, Estados Unidos. Un caso real que fue llevado primeramente a la literatura y más tarde al cine, en una película que incluso, más de 50 años después, sigue siendo considerada quizás la más aterradora de la historia, El Exorcista. La historia real detrás del Exorcista es el caso de un niño llamado Robbie, quien en 1949 le comenzaron a suceder cosas extrañas e incomprensibles para toda lógica. Robbie era un niño afroamericano quien tenía arrebatos de ira de la nada. Lo raro es que Robbie comenzó a hablar en latín y en su cuerpo aparecían marcadas palabras malditas. Los padres de este joven solicitaron ayuda a un grupo de jesuitas norteamericanos, quienes ante la situación concluyeron que era víctima del demonio. Si no hubiese sido por el reporte diario de este caso, seguramente hubiera quedado en el olvido y se le hubiera tomado por charlatanería. Pero lo cierto es que se documentó en una serie de cuadernos que han ido pasando de mano en mano en Washington. En la época, la prensa seria llegó a dar el hecho como algo verídico. Un diario tan prestigioso como The Washington Post publicó el 20 de agosto de 1949 que es tal vez una de las experiencias más destacables de su género en la reciente historia religiosa. Un niño de 14 años que fue liberado por un cura católico de la posesión del demonio. El que sería autor de la novela y el guión de la película, William Peter Blatty, era un estudiante de la Universidad de Georgetown y leyó este artículo. Corría el rumor por el campus de dicha universidad que dicho cura, mencionado por el Washington Post, era un padre bastante conocido en la universidad, William Bowden. Blatty le escribió pidiéndole ayuda. Nosotros, otro cura y yo, mantuvimos un recuento al minuto, cada día, sobre los sucesos acaecidos durante el día y la noche anteriores, le dijo el cura Bowden a Blatty en una carta de respuesta. Había pues un diario escrito a mano, donde se narraba el exorcismo. Blatty lo consiguió y leyó partes de él, pero fue Thomas Allen, historiador y escritor, el primero en lograr una copia, que reproduciría en la más reciente reedición de su libro, Possessed. Me pasé meses llamando a diversos padres jesuitas, preguntándoles si conocían al padre Walter Halloran, del que se decía que había presenciado el exorcismo, y que lo había mencionado en una entrevista a un diario local de Nebraska, y finalmente lo encontré, explicó Thomas Allen al diario El País. Curiosamente, era la noche de Todos los Santos. Halloran, fallecido en 2005, reveló a Thomas Allen que existía aquel diario, escrito por un tercer cura, el padre Raymond Bishop. Halloran era un rebelde. Decía que al padre Bowden, el que realizó el ritual, le hubiera gustado que la gente supiera de aquel exorcismo, así que me mandó una copia del diario. Así es como vio la luz la historia de Robbie, una patraña para la ciencia y escondida por la iglesia. El niño nació en 1935. Su calvario, según el relato de los jesuitas, comenzó el 15 de enero de 1949, cuando se comenzó a oír en su casa un arañazo persistente bajo el suelo, seguido por un extraño chirrido que parecía provenir del interior de su cama. Aunque la familia era cristiana protestante, el caso llegó a las manos del padre católico Albert Hughes, párroco de la iglesia de St. James, quien vio cómo se multiplicaban acontecimientos extraños. Según recoge el diario de los jesuitas, el niño le dijo al padre Hughes en latín: «Cura de Cristo, sabes que soy el demonio, ¿por qué me molestas?». Hughes, fuente única de esos sucesos, ingresó al niño en el hospital de Georgetown y trató de exorcizarlo, con la autorización expresa del arzobispo de Washington. Entonces ocurrió el suceso que inspiró la novela de Blatty. En pleno ritual, el adolescente se liberó de las ataduras de su cama y atacó al reverendo con un muelle, provocándole una profunda herida en el brazo y el hombro, que incluso requirió un centenar de puntos. Herido de gravedad, el padre abandonó el exorcismo, después de sufrir un ataque de nervios. Esta agresión es lo único y cierto y demostrable en todo este proceso, pues hay certificados médicos que lo prueban. El barrio de Georgetown, plácido y exclusivo, es el marco de la novela y también de la película, con la universidad y su rectorado de estilo romántico de fondo. Junto a la casa en la que se supone que vivió la niña, en la calle Prospect, están las famosas escaleras del final del largometraje, aún tétricas, húmedas y oscuras,
convertidas en un reclamo turístico más en una ciudad consagrada casi por completo a la política. Pero en la historia real, la familia de Robbie era muy modesta. Vivía lejos del exclusivo refugio blanco de Georgetown. Su barrio, Cottage City, es aún hoy uno de los más pobres de la zona metropolitana, con una tasa alta de pobreza y una baja escolarización secundaria y superior. Aunque no duraron mucho tiempo allí, ante el escándalo que el niño había armado en el vecindario, decidieron marcharse a casa de unos familiares en San Luis, en el estado de Missouri. Allí consultaron con los jesuitas de la Universidad Católica local. El arzobispo de San Luis autorizó el exorcismo y el padre Bowden lo inició, descubriendo muy pronto a quién se enfrentaba. La imagen del diablo y la palabra infierno aparecieron en el cuerpo del niño, en cuanto repetimos la oración pidiéndole al espíritu maligno que se identificara, dice el padre Bishop en su diario. El diablo apareció. Sus brazos se erguían sobre su cabeza y parecían estar palmeados, dándole la horrible apariencia de un murciélago. De todo esto no hay prueba gráfica alguna, solo el recuento de los curas. Bowden practicó las últimas fases del exorcismo en la planta psiquiátrica del Hospital de los Alexianos. El lunes de Pascua hubo una conversación en la que el niño decía ser el portavoz del diablo. Yo siempre estoy dentro de él, dijo cuando le intentaron dar la comunión. Horas después, el niño, en pleno ataque, dijo tener la visión del arcángel San Miguel venciendo al diablo. Con una voz impostada dijo: «Te obligo a ti, Satán, y a otros espíritus diabólicos a que abandonen este cuerpo en el nombre de Dios ahora». El drama, según las notas de los jesuitas, acabó en aquel momento. A pesar de las más que razonables dudas médicas y científicas sobre la veracidad de estos hechos, el padre Bowden siempre los dio por ciertos, y así lo creyó hasta su muerte en 1993. Fue real, le dijo a Blatty en una carta. Al fin y al cabo, él era un cura católico y Roma reconoce las posesiones como reales. De acuerdo con el padre Bowden, se puede reconocer una posesión porque el sujeto habla con muchas palabras de lenguas desconocidas, devela cosas escondidas o distantes, demuestra fuerzas superiores a la propia condición física, y todo ello juntamente con una aversión vehemente hacia Dios. Al pequeño Robbie se le practicaron también todo tipo de pruebas médicas en el hospital de Georgetown. Los médicos temieron de forma razonable que sufriera un trastorno psiquiátrico, pero los psiquiatras nunca se pusieron de acuerdo en un diagnóstico. Fueron su familia y los jesuitas quienes creyeron que estaba poseído, y sus síntomas coincidían totalmente en los de una posesión. Pero si en realidad existe algo semejante como la posesión demoníaca, es algo que queda estrictamente en el ámbito de la creencia religiosa. Por su parte, el autor de la novela del exorcista, William Peter Blatty, contó en distintas entrevistas años después que leyó en el periódico un sacerdote libra a un joven de las garras del demonio, en la primera plana del Washington Post. Por entonces, William Peter Blatty era solo un estudiante universitario en Georgetown, y el titular en letras de molde en uno de los diarios más importantes del país sería el puntapié para una historia que durante más de 2 décadas le dio vueltas en la cabeza. Pasaron los años hasta que Blatty, ya convertido en un escritor y guionista cinematográfico, recordó aquella historia que lo había obsesionado. Aunque conocía bastante de religión, y en especial del catolicismo, quería convertirse en un auténtico experto en exorcismos, saber más de esas prácticas que le provocaban gran curiosidad. Por eso leyó todos los libros sobre posesión que habían sido publicados hasta ese entonces, consultó con sacerdotes, buscó archivos y así como registros de iglesias, pero también le resultó difícil reconstruir el caso tal como había ocurrido. Entonces optó por la ficción y cambió algunos detalles sobre la noticia del diario, y escribió su historia sobre una niña llamada Regan, a la que someten a un exorcismo. En 1971, llegaría a las librerías la novela El Exorcista, que llegó a vender 13 millones de copias solamente en los Estados Unidos, y que se mantuvo 57 semanas consecutivas en la lista de los bestsellers del diario New York Times. 2 años después, y con la actriz Linda Blair como protagonista y el cineasta William Friedkin en la dirección, Blatty adaptó la novela para la versión cinematográfica,
de una de las historias de terror más recordadas de todos los tiempos. Pocos supieron entonces que esas escenas que hacían temblar a todos desde la pantalla habían tenido lugar en la vida real. Y de hecho, la película fue tan exitosa que obtuvo el Oscar y al día de hoy es un referente. Pero quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas de la película del Exorcista? ¿Cuándo fue la primera vez que la viste? Pero sobre todo, quiero saber tu opinión más importante. ¿Crees que estos hechos fueron reales? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal y que me regales un like, porque de esa manera me ayudas a subir más contenido como este. Recuerda que yo soy tu cinéfilo de cabecera, Carlos, pero que tú puedes llamarme Charles.